está bastante feo el clima. Entonces, si por alguna razón pues no se puede ver bien la clase, estoy grabando directamente en la pantalla para que no se les vea borroso cuando vean la grabación. Entonces, vale, entonces lo que me pregunta aquí Saraí, entonces tú estás ahí en la parte principal, de la plataforma. Entonces, más o menos pero lo pongo aquí en modo aprendiz para que vean, salga exactamente como ustedes lo tienen. Ok, ahora sí voy a grabar, compartir la pantalla. Listo, entonces ustedes van a la plataforma y aquí en la parte de abajo ustedes van a encontrar actividades de aprendizaje guía. Lo van a encontrar, seguramente lo encuentren ustedes así, todo cerrado. Entonces para abrirlo ustedes vienen aquí donde dice actividad de aprendizaje guía, le dan clic y aquí pues sale aquí en la parte de abajo actividades de aprendizaje y ahí vas a ver 4 opciones o 4 links. Entonces cada link es para cada una de las actividades que tenemos. Tenemos 4 en total que son el test, el foro Les Meets, tenemos la actividad de aprendizaje que es la rutina diaria y también tenemos la video presentación. ¿Listo? Entonces cerciórate de que estás subiendo la actividad correspondiente a pues al link donde tienes que subirlo. Si necesitas saber exactamente cuáles son o de qué se trata cada una de las actividades, entonces le das clic aquí a guía de aprendizaje, luego clic al recurso educativo, te va a aparecer esta pantalla y aquí pues vas a ver cada una de las actividades. Digamos que quieres realizar el foro. Entonces vas a donde dice foro, acá donde dice evidencia foro Les Meet AA1 EB02 y ahí vas a encontrar qué es lo que tienes que hacer exactamente. Entonces dice que tienes que hacer una intervención, una primera intervención donde pones algunos datos, name, age, city of birth, city of residence, professional studies, hobbies. Además de eso, también tienes que hacer una segunda intervención que es responderle al menos a alguno de sus compañeros. Perdón, al menos a 2 comentarios de sus compañeros. ¿Listo? Si es más, pues mejor todavía. Digamos que también quieres hacer la presentación de la rutina diaria, entonces acá dice exactamente qué es lo que tienes que hacer, cuáles son las instrucciones de lo que tienes que hacer. Y pues entonces, una vez que la realices, la subes a su correspondiente espacio. Digamos que quieres subir la presentación de la rutina diaria, le das clic ahí en presentación de la rutina diaria y le pones agregar entrega, perdón. Y pues ahí te muestra, ahí te sube ahí te sube el archivo. Por favor, cerciórense de que sí han subido el archivo. ¿Listo? Porque muchas veces pasa que ustedes hacen que suben el archivo y resulta que la plataforma no lo subió, ya sea porque es muy pesado o porque no está en el formato que se tiene que subir. Entonces, por favor, cerciórense de que em, por lo general lo pide en archivo PDF, pero digamos que a mí esto realmente no es importante para mí en qué formato lo suban, siempre y cuando la plataforma se los reciba, ¿no? Digamos que la plataforma pide que sean PDF porque en PDF es más, digamos, menos pesado y le da la opción te da la opción más fácil de subirlo, pero resulta que pero pues si lo puedes subir en PowerPoint o en la plataforma que tú lo uses, eh, y te sube perfectamente, entonces está bien. No hay ningún problema con eso. ¿Listo? Entonces, creo que ya respondí tu pregunta. Si alguno tiene alguna pregunta más, entonces por favor agréguenla ahí al chat,
que yo pues a medida que vamos avanzando pues les voy a tratar de responder las preguntas. Listo, entonces lo que vamos a ver hoy es el segundo componente formativo. El segundo componente formativo es Let's introduce ourselves. Presentémonos. Aquí un segundito a ver si esta vaina está grabando. Sí. Listo. Entonces, em, nuestro segundo componente formativo que es Let's introduce ourselves. Presentémonos. Y dice que nuestro primer tema es presente simple. Vamos a ver aquí presente simple o present simple. Otra palabra que termina en LE y se pronuncia como si terminara en OL. Simple. ¿Listo? Present simple o simple present. Entonces el presente simple se usa en tres casos. El primero es para expresar rutinas. Em, la rutina se hace, es una presentación. Espérate, te muestro. Voy a responderte esta pregunta y luego cualquier pregunta que tengan de cualquier actividad la hacemos al final de la clase. Entonces tú vas aquí a la guía de aprendizaje, le das clic acá y vamos a buscar la presentación de la rutina. Entonces la presentación de la rutina está acá, presentación de la rutina diaria. Entonces dice, la presente evidencia le permite presentar todas esas acciones y actividades que realiza todos los días, como pueden ser levantarse, duchar, desayunar, cepillar, ir al trabajo. Rutinas, básicamente, hábitos, cosas que usted hace todos los días. Entonces acá le da pues algunas palabritas, algunas, algunos verbos que usted puede usar para hablar de la rutina que usted tiene. Dice que se necesitan, básicamente pues usted puede usar, por lo general la mayoría de los aprendices usan PowerPoint para hacer esta presentación, pero si quieren pueden usar Prezi, Canvas, Genially, pueden usar, bueno, cualquier aplicación que sirva de presentaciones está bien. Debe llevar una diapositiva de portada con datos básicos del aprendiz, nombre del curso, instructor y nombre de la actividad. Diapositivas donde explique con imágenes y obviamente con las palabras cuál es su rutina. Dice que son mínimo 10 diapositivas, ¿vale? Entonces, em, para que lo tengas en cuenta. La videopresentación pues es básicamente lo mismo, también hacer una presentación en PowerPoint, en Canva, en Prezi, pero en este caso lo que tienes que hacer es presentar a un miembro de tu familia, a un amigo, incluso he tenido aprendices que pues presentan su mascota, ¿sí? Eh, digamos que eso no es relevante, lo que a mí me interesa es que apliquen el vocabulario y apliquen lo que se está aprendiendo durante la clase y durante los componentes formativos. Eso es lo que a mí me interesa. Si ustedes quieren presentar un carro, una moto, lo que quieran, eso pues es cuestión de ustedes. Digamos que lo que me interesa, pues como les digo, es que ustedes apliquen lo que estamos aprendiendo. También lo mismo, mira, datos básicos del aprendiz en una diapositiva de portada y otras diapositivas en las que, eh, pues, más o menos eh, mencionen características personales, edad, nacionalidad, lugar de residencia, pasatiempos y alguna otra información relevante sobre las actividades cotidianas. Entonces, si ustedes van a hacer características personales, pues lo que van a usar es el verbo ser y estar que lo vimos la semana pasada. Adjetivos también. Entonces recuerden que el verbo ser y estar se usa para describir cosas. Edad, nacionalidad, lugar de residencia, pasatiempos. Pasatiempos se hace con presente simple. Y actividades cotidianas, hábitos, rutinas, también se hace con presente simple, que es lo que vamos a ver hoy. Luego de que tú hagas la presentación, entonces tienes que usar una aplicación como esta, que en este caso yo uso Google Teams, perdón, Teams, Microsoft Teams es que se llama. Pero tú puedes usar también Google Meets o puedes usar Skype o puedes usar, bueno, hay gente que usa Canva, hay gente que usa también la misma aplicación de PowerPoint también tiene para hacer videos.
Entonces cualquiera que ustedes quieran para hacer la presentación, para hacer un video mostrando las diapositivas que han realizado. ¿Listo? Entonces esa es la video presentación. Listo. Ah, Entonces volvamos otra vez a nuestro componente formativo y decíamos que presente simple. ¿Listo? Entonces presente simple se usa para tres casos. El que más vamos a usar nosotros, que es para expresar rutinas, ¿cierto? Hábitos, cosas que usted hace frecuentemente. Por ejemplo, me despierto a las 8 todos los días. I wake up at 8 every day. También para expresar hechos científicos o verdaderos. Por ejemplo, la Tierra va alrededor del Sol. The air goes around the sun. Y por último, para expresar estados permanentes, Ruth vive en España, Ruth lives in Spain. Lo que más vamos a hacer nosotros, pues es las rutinas, ¿listo? Que son básicamente las dos evidencias que nosotros tenemos que hacer. La semana pasada estábamos viendo un poquito lo que son las estructuras gramaticales, que son las mismas para todos los tiempos. Entonces, el sujeto, el auxiliar, el verbo y el complemento, que es para frases en positivo, frases afirmativas, sujeto, auxiliar en negativo, verbo complemento para frases de negación, frases negativas. Y por último, para preguntas, lo que hacíamos era cambiar de orden el auxiliar y el sujeto. Entonces va primero el auxiliar, luego viene el sujeto, el verbo y el complemento y por último el signo de interrogación final. ¿Listo? O el signo, bueno, en las frases positivas cuando usan el signo de admiración, solamente el final. En español se usan los dos, aunque últimamente ya la gente no los usa tanto, pero digamos que en teoría pues se deberían usar los dos. En inglés solamente se usa el signo de pregunta final o el signo de admiración final. Algo que hay que tener en cuenta, y es por eso que ahorita está borrado el auxiliar en las frases positivas, es que en presente y en pasado simple no se usa el auxiliar en frases positivas. Se puede usar, lo que pasa es que no es muy común. Entonces, por ejemplo, digamos una frase básica en presente simple. I play soccer. Perdón, I play football, mejor. I play football. Tú también puedes decir I do play football y está válido. Entonces ahí iría el sujeto, el auxiliar, el verbo y el complemento. Sin embargo, esto no es muy común. Más que todo es para afirmar algo. Digamos, si alguien tiene alguna duda de lo que tú haces, ¿sí? Entonces uno siempre usa ese auxiliar para reafirmar algo que tú estás haciendo, ¿sí? Entonces por eso, pero no es muy común. Por lo general siempre se escribe de esta manera. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que en presente simple y en pasado simple no se usa el auxiliar en frases positivas. Estas son las únicas excepciones. De resto, todas las estructuras son exactamente las mismas. ¿Listo? Sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Para frases positivas, sujeto, auxiliar en negativo, verbo, complemento. Para frases en negativo y auxiliar, sujeto, verbo, complemento, signo de interrogación final para preguntas. Acá vamos a empezar el concepto, sobre todo eso pasa en presente simple am, y es el concepto de la primera, la segunda y la tercera persona. La primera y la segunda persona son I, que es yo, you, que es usted o tú, vos, su merced, como lo digan ustedes, we, nosotros, nosotras, they, ellos o ellas, y el you plural, que es ustedes. Entonces, esto es la primera y la segunda persona. La primera y la segunda persona no modifica el verbo de ninguna manera. Dejan el verbo tal cual. Entonces, con el verbo jugar.
El verbo jugar en inglés es play. Play así tal cual. Entonces, yo juego, I play. Tú juegas, you play. Nosotros jugamos, we play. Ellos juegan, they play. Ustedes juegan, you play. Entonces, si se dan cuenta, en primera y en segunda persona el verbo no lleva ninguna modificación. En cambio, en español tenemos una, dos, tres, cuatro diferentes formas de conjugar con la primera y la segunda persona. Por eso es que a las personas que aprenden español, la conjugación de los verbos es súper complicada. Porque en inglés solamente hay dos formas de conjugar en presente simple. En español hay cinco y seis, incluso si contamos el castellano el español de España, que ellos usan, por ejemplo, vosotros jugaréis, bueno, esa expresión que usan ellos. Entonces, en ese sentido, pues son seis conjugaciones diferentes. La tercera persona, la tercera persona es él, he, ella, she, it, eso, nombre propio y nombre común en singular. ¿Listo? Nombre propio, recuerden que es el nombre de las personas o los nombres de las ciudades y los países. Nombre común es el nombre de las cosas y de los animales. Dog, perro, chair, silla, cat, gato, bed, cama, cloth, ropa. No, bueno, clothes es en plural, perdón. Shirt, camisa, pant, pantalón, shoe, zapato. Siempre y cuando esté en singular, ¿vale? Entonces hay dos reglas que son básicas. La primera es si el verbo termina en o, termina en s, termina en x, termina en sh, termina en ch o en z, entonces a ese verbo usted le va a agregar es al final. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Si el verbo termina en o, entonces por ejemplo el verbo ir, vamos a ponerlo un poquito más grande. El verbo ir en inglés go. Go termina en o, ¿cierto? Uy, muy clarito. Voy a ponerlo en verde. Go. Go termina en o. Por lo tanto, si usted escribe una frase en positivo y el sujeto está en tercera persona, entonces ese verbo se convierte en goes. ¿Listo? Si el verbo termina en s o s, entonces por ejemplo vamos a poner un verbo en s que es besar. Besar en inglés kiss. Kiss termina en s. Por lo tanto, si usted va a escribir una frase en positivo y el sujeto es tercera persona, entonces el verbo se convierte en kiss. Un verbo que termine en x. Entonces digamos un verbo que termina en x, arreglar. Arreglar en inglés es fix. Fix termina en x. Por lo tanto, si usted va a escribir una frase en positivo y el sujeto es en tercera persona, entonces le agrega s al final y quedaría fixes. Si el verbo termina en ch, entonces un verbo que termina en ch, enseñar. Enseñar. Entonces enseñar en inglés es teach. Termina en ch, ¿verdad? Por lo tanto, si usted va a hacer una frase en positivo y además el sujeto es tercera persona, entonces usted le agrega al final es y quedaría teaches.
un verbo que termina en SH. Entonces el verbo pescar. Pescar en inglés, fish. Fish. ¿Vale? Cuando es un verbo, pescar. Cuando es un sustantivo, pescado. ¿Listo? Entonces fish termina en SH. Si vas a escribir una frase en tercera persona, es decir, el sujeto está en tercera persona y además la frase está en positivo, entonces el verbo fishes. Esa es la conjugación. Y por último, un verbo que termine en Z. Entonces el verbo vibrar. Vibrar en inglés, buzz. Buzz termina en Z. Por lo tanto, si vas a escribir una frase en positivo y además en tercera persona, entonces simplemente le agregas la ES y quedaría vas. ¿Listo? La segunda regla. La segunda regla dice que cuando el verbo termine en una consonante y luego haya una Y, entonces esta Y se reemplaza por la I normal y se le agrega ES. En definitiva quedaría IES. Vamos a ver un ejemplo. Si el verbo termina en consonante más Y. Entonces vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, el verbo llorar. Llorar en inglés, cry. Cry termina en Y. Y antes de la Y tenemos la R, que es una consonante. ¿Vale? Por lo tanto, si vas a escribir una frase en tercera persona y además el sujeto, perdón, el sujeto está en tercera persona y además la frase está en positivo, entonces lo que vas a hacer es quitarle la Y y agregarle IES. ¿Listo? Entonces quedaría cries. Cries. Otro verbo, el verbo fritar. Fritar en inglés es fry. Fry también termina en Y como la anterior y antes hay una R que es una consonante. Por lo tanto, si vas a hacer una frase en positivo y el sujeto es tercera persona, entonces quedaría fries. El verbo jugar. Jugar en inglés es play. Play termina en Y, pero es que antes tenemos una A, que es una vocal. Por lo tanto, no se aplica esta regla. Entonces tú no puedes hacer esto. Plays. Eso está mal. Si no hace parte de la regla, ni tampoco hace parte de la regla anterior, de esta regla, que termina en O, S, X, CH, SH o Z, tan solo usted le va a agregar la S. Más o menos el 80, el 85% de los verbos usted solo le agrega S. Quiere decir que si no hace parte de la primera regla o de la segunda regla, usted solo le va a agregar S a ese verbo. Entonces ya vimos el verbo jugar, play. Play termina en Y, pero es que antes hay una vocal, por lo tanto no hace parte de ninguna de las reglas, ¿cierto? Entonces usted lo que hace es simplemente agregarle la S al final cuando está haciendo una frase en positivo y el sujeto es tercera persona. Otro verbo similar, decir. Decir en inglés, say. Say también termina en Y, pero es que antes está la A, que es una vocal. Por lo tanto, usted simplemente le agrega la S. El verbo nadar. El verbo nadar, swim, termina en M, ¿cierto?
no hace parte de esta regla, porque esta regla es si termina en O, S, X, CH, SH y Z, y no hace parte de la otra regla, que es que termina en Y y antes hay una consonante. En este caso termina en M, por lo tanto usted simplemente le agrega la S. Caminar, talk, termina en K, no hace parte de la primera regla, no hace parte de la segunda regla, entonces tan solo le agrega la S. El verbo comer, eat, termina en T, no hace parte de la primera regla, no hace parte de la segunda regla, entonces tan solo le agrega la S. A la mayoría de los verbos tan solo tiene que agregarle S. Simplemente debes aplicar esta regla y esta regla cuando vas a hacer frases en positivo y en tercera persona. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo. Primera y segunda persona no le agregamos la S. Yo juego, I play. Tú juegas, you play. Nosotros o nosotras jugamos, we play. Ellos o ellas juegan, they play. Ustedes juegan, you play. No se le agrega S al verbo play cuando es primera y segunda persona. Cuando es tercera persona, sí se le agrega la S. Entonces, él juega, he plays. Ella juega, she plays. Eso juega, it plays. Entonces, tiene que cumplir las dos condiciones. Siempre y cuando sea una frase en positivo y que el sujeto sea tercera persona. Tercera persona, he, she, it. Nombre propio, nombre común en singular. Entonces, por ejemplo, Pedro, lo voy a poner así al revés, Pedro juega, Pedro plays. El perro juega, the dog plays. ¿Listo? Él, he, ella, she, it, eso, nombre propio, nombre común. A esos sí les tiene que aplicar las dos reglas. Cualquiera de estas dos. Siempre y cuando la frase esté en positivo. Entonces, otro ejemplo. Entonces, solo aplico las reglas si es positivo y el sujeto es tercera persona, él, ella, eso, he, she, it, nombre propio, nombre común en singular. Entonces, yo como, I eat, tú comes, you eat, nosotros o nosotras comemos, we eat, ellos o ellas comen, they eat. Él come, he eats. Ella come, she eats. Eso come, it is. Pedro come, Pedro eats. El perro come, the dog eats. Al final tenemos los perros comen. Ahí es un nombre común en plural. Por lo tanto, no se le agrega la S. Entonces, the dog eats. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Solamente nombres propios y nombres comunes en singular hacen parte de la tercera persona. Y solamente a la tercera persona es a los que usted le va a agregar o le va a aplicar las reglas que vimos anteriormente. ¿Cuáles son las reglas? Si el verbo termina en O, termina en S, termina en X, termina en CH, termina en SH o termina en Z, usted le agrega ES. Si el verbo termina en Y y antes hay una consonante, entonces le quita la Y y le agrega IES. Si el verbo no termina con ninguna de esas dos reglas, o sea, no hace parte de la primera regla y no hace parte de la segunda regla, entonces solamente usted le agrega S, lo cual son la mayoría. ¿Cuáles son los auxiliares de presente simple? Entonces tenemos dos auxiliares, do y das. Y los negativos que son do not o la contracción don't y does not o la contracción doesn't. Entonces, algo que hay que tener en cuenta
que ya se los dije la vez pasada, los auxiliares siempre se escriben auxiliar, perdón, auxiliar N apóstrofe T. Eso siempre, así es como son las contracciones siempre. Solo hay una excepción que es el futuro simple. Pero como no lo vamos a ver, entonces no se preocupen por ese por ahora. Siempre las contracciones son auxiliar N apóstrofe T. Siempre. Entonces, dos diferentes auxiliares, do y das. El do lo van a usar ustedes con la primera y la segunda persona. Entonces, ¿cuál es la primera y la segunda persona? I, yo, you, usted, tú, vos, su merced, we, nosotros, nosotras, they, ellos, ellas y el you plural que es en este caso ustedes. ¿Listo? Entonces, para estos ustedes van a usar el auxiliar do, do o el negativo do not o la contracción don't. Para la tercera persona, que es he, she, it, él, he, ella, she, it, eso. Nombre propio o nombre común en singular. No lo puse acá, perdón, por eso. Nombre propio, nombre común en singular. Entonces, él, he, ella, she, it, eso, nombre propio, nombres de personas, Jairo, Pedro, Andrés, María, nombre común, nombres de objetos, entonces share, la silla, bed, cama, computer, computador, siempre y cuando sea en singular. Si es en plural, entonces, vamos a ponerlo acá, acá. Entonces, si es en singular, por ejemplo, un perro, entonces el auxiliar das. Pero si es más de un perro, entonces el auxiliar se convierte en do, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque si quisiéramos reemplazar el perro con un pronombre sería it. En cambio, varios perros, they. ¿Sí? Por eso es que hay que tener muy en cuenta. Esto, por ejemplo, es un error que se comete bastante. ¿Vale? Que hay que tener muy en cuenta que es nombres propios y nombres comunes en singular, los que hacen parte de la tercera persona. Si el nombre propio, bueno, aunque eso no sucede mucho, pero si el nombre común, que es más que todo cuando sucede, está en plural, es más de un perro, o más de una cosa, más de una silla, más de un computador, más de un zapato, ¿sí? Entonces, en ese caso, el pronombre que lo reemplaza sería they y por lo tanto el auxiliar sería do. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, la negación de la primera y la segunda persona, que nosotros vamos a usar do not o don't. Entonces, yo no juego, I don't play. Tú no juegas, you don't play. Nosotros o nosotras no jugamos, we don't play. Ellos o ellas no juegan, they don't play. Y ustedes no juegan, you don't play. ¿Listo? La negación de la tercera persona lo que cambia es el auxiliar, ¿vale? Entonces en este caso el auxiliar es does not. ¿Listo? La contracción doesn't. Regálame un segundito, saco aquí a mi gatico. Entonces, él no juega, he doesn't play. Ella no juega, she doesn't play. Eso no juega, it doesn't play. Nótese que los verbos no llevan la S. ¿Por qué? Vuelvo y repito, solamente ustedes se preocupan por las reglas cuando es positivo y el sujeto es tercera persona. Tercera persona, he, she, it, nombre propio, nombre común en singular. Siempre se me olvida poner esto. Nombre común en singular. ¿Listo? Siempre y cuando sea positivo y sea el sujeto la tercera persona. Ahí sí ustedes aplican la regla. Si terminan O, S, X, CH, CH, Z, si terminan Y y antes hay una consonante.
entonces ustedes le aplican esa regla. Preguntas en presente simple. Entonces, si es primera persona, el auxiliar do. Entonces, yo juego, do I play. Tú juegas, do you play. Nosotros, nosotras jugamos, do we play. Ellos o ellas juegan, do they play. Ustedes juegan, do you play. En tercera persona cambia el auxiliar. Ahora es does. Él juega, does he play. Ella juega, does she play. Eso juega, does it play. Nótese de nuevo que el verbo no lleva la S. ¿Por qué? Porque solamente ustedes le agregan S, ES y ES, es decir, aplican las reglas siempre y cuando la frase esté en positivo y el sujeto esté en tercera persona. De lo contrario, ustedes no tienen por qué preocuparse por esas reglas. Simplemente escriben el verbo en infinitivo o el verbo base o el verbo en presente. ¿Cómo se responden las preguntas? Entonces, ¿does he play? ¿Él juega? Yes, he plays. No, he doesn't play. Nótese que la única que tiene S es el positivo, ¿vale? ¿Ella juega? Does she play? Yes, she plays. No, she doesn't play. Solamente le agregan la S al positivo. Does it play? ¿Eso juega? Yes, it plays. Sí, eso juega. No, it doesn't play. No, eso no juega. Solamente le agregan la S a la frase positiva y siempre y cuando el sujeto esté en tercera persona. También hay respuestas cortas. Entonces, does he play? Yes, he does. O no, he doesn't. ¿Listo? Entonces, estas son las respuestas cortas de la tercera persona. Si fuera primera o segunda persona, entonces, por ejemplo, do you play? Do you play? ¿Tú juegas? ¿Tú juegas? Entonces, en ese caso, la respuesta corta sería yes, I do. No, I don't. Dependiendo del auxiliar que acá se usa. ¿Sí? Si acá el auxiliar es el de pasado, pues entonces se responde con el auxiliar de pasado. Si acá está el auxiliar de presente, se utiliza el auxiliar de presente. Si acá está das, respondes con das. Si acá está do, respondes con do. Si acá está el verbo to be, es decir, el verbo ser y estar, respondes con el verbo ser y estar. Si está el auxiliar de futuro, respondes con el auxiliar de futuro. Si está el auxiliar de presente perfecto, respondes con el auxiliar de presente perfecto. Dependiendo del auxiliar con el que te hagan la pregunta. Does she play? Ella juega. Yes, she does. No, she doesn't. Does it play? Eso juega. Yes, it does. O no, it doesn't. Recuerden que las las respuestas cortas es lo más común en inglés. ¿Listo? También ustedes pueden responder simplemente do you play? Yes. O no. O simplemente decir ajá o ah. Y es totalmente válido. Entonces acá tenemos las respuestas cortas. El verbo to be. Entonces estos dos verbos, el verbo to be lo vimos la semana pasada, que es el verbo ser y estar, tiene una conjugación especial. No se conjugan como los vimos anteriormente. ¿Sí? Digamos que anteriormente nosotros decíamos que el verbo be, el verbo to be, terminan e. Entonces no hace parte de ninguna de las dos reglas, entonces le agrega uno simplemente la s. No pasa así, ¿vale? Sino que el verbo to be se conjuga con am, is y are. Lo mismo pasa con el verbo tener. El verbo tener para la primera y la segunda persona es have. Y uno diría, ah bueno, entonces para la tercera persona como termina en e no hace parte de las reglas, entonces solamente le agrego la s. Y no funciona así. Cuando es tercera persona, entonces el verbo se convierte en has. ¿Listo? Entonces, have es para yo, you, para usted, ustedes, perdón, usted, tú,
vos, su merced, o ustedes, nosotros, nosotras, ellos o ellas. Y el has para la tercera persona, he, she, it, nombre propio, nombre común en singular. ¿Listo? Entonces, estos dos verbos son especiales. ¿Por qué? Porque son verbos que nos sirven como auxiliar y como verbo al mismo tiempo. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que es un error que cometemos todos y es cualquier verbo diferente. Ay, se me olvidó borrar esto. Cualquier verbo diferente al verbo to be, los auxiliares que ustedes van a usar son do y das. ¿Listo? Es decir, el verbo correr, run. Entonces digamos que la tercera vas a usar la tercera persona él. Entonces, does he run? Entonces, ahí es cuando ustedes usan el auxiliar do y das. Pero si ustedes van a decir ser o estar, entonces el auxiliar es am, is o are, ¿vale? No vayan a confundir, porque algunos ya han visto inglés anteriormente, y entonces ven, por ejemplo, una frase de esta manera, que combina no solo el verbo to be, sino también otro verbo adicional. Esto es otra cosa, esto es presente continuo, es decir, en español esto significa yo estoy jugando fútbol, que es presente continuo. Eso es otra cosa totalmente diferente al verbo ser y estar. ¿Listo? Entonces, eso por favor, para que lo tengan en cuenta, no se vayan a confundir. Esto es otra cosa. Esto es presente continuo. Creo que no lo vamos a ver en este curso, entonces por lo tanto quiero que tengan en cuenta que cualquier verbo diferente al verbo to be, los auxiliares do y das. Pero si ustedes van a decir ser o estar, van a usar el verbo ser o estar, es decir, el verbo to be, entonces los auxiliares son estos tres, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumito. Entonces, presente simple se usa para rutinas, para cosas que son hechos científicos o verdaderos y para expresar estados permanentes. Recordar también la estructura gramatical, que son las mismas que vamos a usar en todos los tiempos, son exactamente las mismas, lo único que cambia es la conjugación de los verbos y el auxiliar. Cuando tenemos frases en positivo y tercera persona, recordemos que le agregamos s, es o is dependiendo de las reglas. Tenemos dos reglas o tres reglas en realidad. Si el verbo termina en o, s, x, ch, sh, z, usted le agrega al final es. Si el verbo termina en y y antes hay una consonante, esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Si antes hay una consonante, entonces le quita la y, y agrega al final y es. ¿Listo? Entonces, play termina en y, pero antes hay una vocal, por lo tanto no hace parte de esta regla. Y como no hace parte de esta regla, entonces simplemente se le agrega s. Si no si no hace parte de ninguna de las dos reglas, ni la de o, s, x, ch, sh o z, ni la de la y y antes una consonante, entonces simplemente le agrega s. La mayoría de los verbos son así. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Solamente aplican estas reglas cuando es positivo y cuando es tercera persona. Solamente cuando es positivo y tercera persona. Porque en negativo ustedes no le van a agregar
En negativo ustedes no le van a agregar S al verbo, ¿cierto? Ni tampoco ustedes le van a agregar S al verbo cuando es pregunta. Solamente cuando es positivo y cuando es tercera persona. Listo. Entonces ahí tenemos ya nuestro primer tema, que es presente simple. Luego tenemos los pronombres personales en función del sujeto y el objeto. Del sujeto pues son los mismos que hemos visto: I, yo, you, tú, usted, ustedes, vos, su merced; he, él, ella, she, it para objetos o animales en singular y sin género, sí, también. Lobo, loba, perro, perra, sin género. Nosotros, nosotras, we, ellos y ellas, they. Esos son los subject pronouns, que ya los hemos visto. Sin embargo, acá tenemos los object pronouns. Entre paréntesis está la equivalencia en el español. Ya les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Entonces, mi, que es en español lo que nosotros decimos me; you, en español nosotros decimos te, le o les; him, en español lo y le. Ya les voy a explicar un poquito más para que lo entiendan bien. Her, en español nosotros decimos la o le. It, en español nosotros decimos lo también. Us, que nosotros en español decimos nos. Y them, que nosotros en español decimos los, las, les. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces digamos que queremos decir ella me prestó el libro. ¿Sí? En este caso, pues a mí, ¿no? Ella me prestó el libro. En inglés nosotros diríamos esto de la siguiente manera. She, vamos aquí a subrayar este para que ustedes vean la equivalencia del inglés y el español. Ella, she, me prestó, borrowed me the book. Vamos a ponerlo mejor en presente. Ella me presta el libro. Ella me presta el libro a mí. Entonces en inglés sería she borrows me the book. Ahora digamos, ella te prestó, te presta el libro, es decir, a ti. Entonces en ese caso lo que nosotros decimos es she borrows you the book. ¿Vale? Ella le prestó el libro, en este caso, a él. Entonces en este caso nosotros decimos en inglés she borrows him the book. Ella le presta el libro, en este caso, a ella. Entonces en inglés she borrows her the book. Digamos que uno le presta un libro a un animal, digamos. Aunque no tendría sentido, pero pues digamos, para ver la equivalencia. Ella le presta el libro a un animal, entonces she borrows it the book. Ella nos presta el libro, o sea, a nosotros. A nosotros. Entonces en inglés ese nos se convierte en she borrows us the book. Y por último, ella les presta el libro, en este caso, a ellos. Entonces ahí, lo que nosotros decimos, she borrowed them the book. ¿Sí? Entonces por eso es que les digo la equivalencia. Me presta, le presta, le presta, le presta a ella, le presta al animal, nos presta a nosotros y les presta a ellos. ¿Listo?
Entonces, esos son los object pronouns. A ver si tengo otro ejemplo. Creo que tengo por acá, sí. Acá. Vamos a ver otro ejemplo. Object pronouns. Entonces, cuando se lo va a prestar, nos lo va a prestar a mí, o sea, cuando el sujeto soy yo, entonces, she gave me a book, ella me dio, perdón, acá es, me dio el libro. She gave me a book. Para usted, I saw you at the park. Yo te vi en el parque. I saw you at the park. Ellos los invitaron a la fiesta. They invited you to the party. Para él, him. Ella lo llamó ayer. She called him yesterday. Para ella, yo la conocí en la conferencia. I met her at the conference. Para eso, o sea, animal o cosa. El gato siguió al ratón, pero no lo agarró. The cat chased the mouse, but it couldn't catch it. Us. Ellos quieren unirse-nos a la cena. They want to join us for dinner. Y para ellos, que es them, nosotros los visitamos la semana pasada. We visited them last week. ¿Listo? Entonces, esto es los object pronoun y los subject pronoun. Los subject pronoun, recuerden que son los pronombres normales: I, you, he, she, it, we, they. Los object pronoun es la equivalencia de cuando nosotros hacemos, esos son los mismos object pronouns en español. Entonces, me, me, you, te, le o les, him, lo o le, que es la equivalencia en español, her, la o le, it, lo o le, us, nos y them, los, las y les. ¿Listo? Entonces, para esa parte ya terminamos entonces lo que son los subject y los object pronouns. Ahora vamos a ver vocabulario de la familia. Entonces, en el componente formativo hay un vocabulario, acá tenemos otro. Familia inmediata, parents, padres, papás. ¿Listo? Cuando quiere usted nombrar a los dos papás, o sea, es decir, a la mamá y al papá, entonces no vas a decir padres, no vas a decir fathers, sino vas a decir parents. ¿Listo? Mother, madre, father, padre, lo cual no es muy común. Lo más común es mom, dad, mommy, daddy. En fin, eso es lo más común. Siblings, siblings, hermanos. ¿Vale? Si usted tiene más de un hermano, no va a decir brothers. Si tiene más de una hermana, no va a decir sisters, sino que en realidad se dice siblings. Siblings se usa más que todo cuando tienes un hermano y una hermana, ¿sí? Pero igual se usa también para cuando tienes dos hermanos o cuando tienes dos hermanas, siblings. Brother, hermano, sister, hermana. También de manera informal también se puede decir bro and sis, y es totalmente lo mismo. Children, niños. Children, niños. Son, hijo. Daughter, hija. Los abuelos, entonces grandfather, grandmother, que no son los más comunes son grandpa y grandma. Luego tenemos más familia, tíos y tías. Entonces, tía, aunt, tío, uncle. Otra palabra que termina en LE, uncle. ¿Listo? Se pronuncia como si terminara en OL, uncle. Primos, cousin, siempre, no importa si es hombre o mujer, cousin. No tiene género esta palabra. Estados maritales. Entonces, husband, esposo, wife, esposa, partner, compañero.
Estados marital, married, casado, single, otra palabra que termina en LE, single, es soltero, divorce, divorciado, separated, separado, widow, viudo. Los familiares por matrimonio, los que se conoce como los in-laws. Entonces, mother-in-law, suegra, father-in-law, suegro, sister-in-law, cuñada, brother-in-law, cuñado. Las generaciones, entonces baby boomer, que son los abuelos, Generation X, que por lo general son los padres, nuestros padres. Bueno, en mi caso, pues yo ya tengo 37 años, entonces en mi caso mi papá es Generation X. Bueno, no, en mi caso mi papá es baby boomer, perdón, si él ya tiene más edad. Pero digamos, lo que pasa es que, bueno, en mi caso mi papá, pues él me tuvo un poquito viejo. Entonces, baby boomer, en ese caso es él. Generation X es la mayoría de nuestros padres. Millennials son de 1989. En mi caso yo soy millennial. Y Generation C, que son los chicos, los más jóvenes, que son a partir del año 2000, si no estoy mal. También hay otros términos para otros, para, digamos, para lo que son los bisabuelos o la bisabuela. Entonces, great grandfather, bisabuelo, great grandmother, bisabuela. Si quieres decir tatarabuelo, entonces simplemente lo que haces es agregarle otro great. Entonces sería tatarabuelo, sería great grandfather. Si quieres decir tatarabuelo, entonces tú le agregas great grandfather cuantas veces tú quieras. Lo mismo con great grandmother, bisabuela, great grandmother, tatarabuela, great grandmother. Great grandson, que es el bisnieto, great granddaughter, que es la bisnieta. Si es por adopción, entonces adoptive parents son los padres adoptivos. Adoptee es la persona que adoptan. Por último tenemos las step families. Entonces el stepfather, el padrastro o el papá putativo, creo que se le dice. Stepmother, la madrastra. Y step sibling, los hermanastros. ¿Listo? Entonces, en el componente formativo hay unos diferentes también para que por favor les pongan cuidado. Por último, lo que ya habíamos visto la semana pasada, que es obtener información de alguien más. Entonces, ¿cuál es tu nombre? What's your name? Entonces, básicamente la mayoría de nosotros respondemos my name is, en mi caso Jairo, pero la mayoría de nosotros, perdón, lo más común es simplemente decir I am Jairo o I am Jairo. Digamos que lo más común es estas dos que están aquí abajo. ¿Listo? I'm Jairo o I am Jairo. Lo mismo con la edad. How old are you? Entonces, digamos que la mayoría de nosotros respondríamos. Ay, ya lo había borrado en la anterior clase. La mayoría de nosotros respondíamos I am, en mi caso, I am 37 years old. ¿Cierto? Es como respondemos casi todos. Lo que pasa es que no es muy común decirlo así completo. Simplemente con decir I'm 37 o I am 37 es más que suficiente. Es lo más común. ¿Listo? Esta expresión de acá, years old, es muy raro que se use, la verdad. ¿Dónde vives? Where do you live? Entonces, I live in Duitama, en mi caso. ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? O what are your hobbies? Entonces, en ese caso, I like to play soccer, I like to cook, I like to dance, I like to watch TV, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, ¿qué comida es tu favorita? Entonces, dos formas de responder. Which food is your favorite? Entonces, my favorite food is pizza, my favorite food is Chinese food, my favorite food is arepas, my favorite food is bandeja paisa, my favorite food is hot dogs, etc.
Lo más común es simplemente decir I like. I like hot dogs, I like arepa, I like bandeja paisa, I like mute, en fin. Eso es lo más común. ¿Listo? Entonces, acá ya vimos nuestros tres componentes formativos. Voy a ver si alguno tiene alguna pregunta. Este ya la había respondido. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, déjenmela saber. De lo contrario, entonces nos veríamos el próximo lunes. Creo que esta vez sí se vio un poquito mejor la presentación. Estuvo un poquito mejor el internet. Sí, siempre que tú hagas una frase en positivo y el sujeto sea tercera persona, tienes que aplicar las reglas. Es importante, sobre todo para escribir. Digamos que para conversaciones, por ejemplo, los afroamericanos, ellos casi no usan eh, este tipo de reglas. Ellos tienen una forma particular de hablar. No todo, digamos, no siempre van a hablar así. Ellos usan lo que se llama code switching, dependiendo del entorno en el que están. Ellos pueden, cuando están con amigos, pues hablan de esa manera, que es lo que se conoce como el African American Vernacular English, que es como una especie de dialecto que ellos hablan, que no usan muchas reglas, usan muchas contracciones, pero eso lo hacen sobre todo cuando están en un ambiente informal. Cuando están en un ambiente laboral, pues ellos tienden a hablar con todas las reglas y tienden a hablar pues bien, digamos, ¿sí? Pero es igual que todo lo que hacemos nosotros en español. Nosotros no hablamos en español con nuestros amigos de la misma manera que no hablamos con nuestro jefe, ¿sí? Entonces, digamos que allá lo dividen, digamos, le dan la particularidad de que son los afroamericanos que lo dicen, pero pues es más es como una, digamos, es como una forma de discriminación, ese concepto que ellos le dan. Es inglés independientemente, es inglés, sino que pues ellos le dan ese tipo de connotación. Am, la siguiente actividad tenemos que aplicar todas las siguientes reglas y utilizarlas todas obligatoriamente, siempre y cuando estés hablando en positivo, sí, y el sujeto sea tercera persona. Por ejemplo, te voy a decir algo, así como de tip. Cuando vas a escribir tu rutina diaria, como estás hablando de ti mismo, entonces vas a usar el sujeto I. Por lo tanto, entonces en ese caso no tienes que aplicar las reglas. Pero en la videopresentación, como estás presentando a alguien, entonces vas a presentarlo en tercera persona. Vas a decir, él le gusta despertarse a las 8 de la mañana, o a él le gusta el helado de ron con pasas, por decir algo. Ahí en ese caso sí tienes que aplicar las reglas porque estás hablando en positivo y estás hablando en tercera persona, ¿sí? Entonces por eso, digamos, en la presentación de la rutina diaria no tienes que usarlo, pero en la video presentación sí. ¿Hasta cuándo hay plazo de hacer el test? El último día para recibir evidencias es el 14 de abril. 14 de abril. ¿Listo? Si tú quieres, hoy no sé si estuviste al principio de la clase que ya les había explicado. Sí, sí, sí. Las fechas que salen en el cronograma son fechas opcionales o fechas sugeridas por mí, ¿sí? O fechas sugeridas por el programa, digamos. Si tú quieres hacer todas las evidencias mañana, está bien. O si ya las hiciste todas, está bien. Si quieres esperar hasta el último día, si quieres esperar hasta el último día, pues también está bien. Si quieres esperar hasta el 14 de abril, lo cual no te recomiendo, pero si quieres esperar hasta ese día, también está bien. A partir de mañana voy a empezar a calificar todas las evidencias que hayan subido hasta ahora. Entonces, para que por favor tengan en cuenta las recomendaciones que les doy, las correcciones que les doy para que eh, mejoren un poco también y para que vean en dónde se equivocaron. Eh, no por el hecho de que se equivoquen les voy a hacer perder la clase. Lo importante aquí, digamos, es que apliquen lo que están aprendiendo y si tienen errores los corrijan. Uno aprende a veces, muchas veces con los errores. Eh,
Sobre todo, por ejemplo, cuando tú estás hablando con alguien que habla inglés y tú pues haces, la embarras, dices algo pues mal, pues obviamente si la persona es bien, pues te va a corregir. Si la persona es mal, eh, pues igual pues te va a decir algo, alguna cosa, si es un americano, pues te va a decir alguna vaina racista, pero pues normal, no pasa nada. Te va a decir que te devuelvas a tu país, que no hablas inglés, etcétera, todas esas cosas. Así tú lleves 20 años viviendo allá y hables perfectamente, incluso hables mejor que ellos, siempre va a haber alguno que te va a decir que hable mal, entonces no se preocupen por los errores. Por lo general, hay muchas personas que hablan inglés que por lo general aprecian que uno lo trate, lo intente y lo tratan de a uno de corregir. Y eso es muy bueno. Ahora, si usted le da pena hablar con alguien, use el chat GPT. El chat GPT o la inteligencia artificial, bueno, en mi caso yo uso ChatGPT o uso DeepSeek, que es la inteligencia artificial china, para practicar conversación y pues obviamente pues el ChatGPT no se va a burlar de usted ni le va a decir nada malo. Entonces, pues aprovechen que están esas herramientas para practicar. Mañana por favor, estén pendientes porque mañana voy a subir un video de qué sonidos son buenos practicarlos para tener una mejor pronunciación en inglés, ¿vale? Entonces, si recuerdan la semana pasada un poco lo que era el alfabeto fonético internacional y esas cosas, entonces vamos a verlo un poquito. Sí, el chat GPT es hoy en día la inteligencia artificial, es que prácticamente uno no necesita ni siquiera tener un curso de inglés, porque con la inteligencia artificial y con los videos que hay en YouTube, fácilmente uno puede aprender cualquier idioma. Siempre y cuando, vuelvo y les repito, siempre y cuando ustedes practiquen lo que aprenden. De lo contrario, nunca van a aprender. O sea, ustedes pueden ir a cualquier curso, el curso que valga 20 millones de pesos mensuales si quieren. Si no practican, no van a aprender. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más preguntas hay? Yo ya hice el test. Si quieres volverlo a realizar, si alguno de ustedes, yo solamente eliminé los que tenían menos de 70 y los que digamos, abrieron el test y no lo resolvieron, entonces eso se les da como el sistema lo pone como un intento ya. Entonces, por lo tanto, pues, digamos, en ese sentido pierden el intento. Ah, yo esos fue los que eliminé. Entonces, esas personas las pueden volver a hacer. Si por alguna razón usted quiere mejorar su nota, porque parece que le sacó muy poquito, entonces quiere mejorarla, o se le olvidó leer uno de los componentes formativos y por eso no le fue bien, no le fue tan bien en el test y lo quiere repetir, por favor escríbanme al correo. Mi correo jeorosco, lo voy a escribir en el chat, jeorosco.edu.co. Y si quieren volverlo a realizar, pues lo vuelven y lo hacen. El canal de Fonet. Bueno, Eh, hay muchos también, busca alfabeto fonético internacional en inglés o busca pronunciación en inglés, pronunciación de consonantes y pronunciación de vocales, lo buscas en el buscador de YouTube y ahí te van a aparecer canales en español, ¿sí? Digamos que a mí me gusta él porque es que, digamos, tiene una pronunciación como muy exagerada, me parece a mí, y eso hace que ayude uno como a entender un poquito mejor, ¿vale? Ay, no sé qué, ay, perdóname, no quería mandarte ese emoji. ¿Qué más tienes? Sí, el foro lo puedes presentar cuando quieras. No sé si se creó el grupo de WhatsApp, no sé quién estará a cargo de eso. Eh, Sí, en la videopresentación, no necesariamente tengo que verles la cara, pero sí por lo menos escuchar, sí por lo menos no, es necesario escucharles la voz, ¿vale? Entonces, si no te sientes muy cómodo hablando en inglés, pon el guión que vas a usar o pon lo que vas a poner en el chat GPT para que el chat GPT te diga cómo pronunciar esas frases y pues tú repites, ¿sí?
Algo muy bueno también que les recomiendo es que cada vez que ustedes vayan a hablar en inglés, grábense primero, ¿sí? Eso les va a ayudar a ustedes a saber si el ritmo, es decir, la cantidad de palabras que ustedes están diciendo, es la que ustedes necesitan o si están hablando muy rápido. Am, bueno, ahí Saraí ya agregó el grupo de WhatsApp, entonces si alguno se quiere incluir en él, háganlo. Em, sí, si miras mi perfil, a ver, voy a compartirles acá la pantalla. Si miras mi perfil, no sé, ¿lo están mirando ahorita? Sí, o no estoy seguro. Sí, si miras mi Sí, perfil, podemos ver. ok, si miras mi perfil te vas a dar cuenta que, bueno, si miras mi perfil te vas a dar cuenta ahí que también tengo un horario de atención en el chat de miércoles de 9 a 12 pm. El chat está acá en la parte de acá arriba. Entonces, los miércoles de 9 a 12 pm ustedes me pueden escribir, me buscan y me escriben cualquier pregunta y yo les trato de responder inmediatamente. ¿Listo? Entonces, si no, pues entonces también está el correo, es jeorosco@sena.edu.co. Lastimosamente, pues no les puedo dar el número de teléfono porque no lo permite. Bueno, ahí entonces, ahí José Alejandro agregó el número de él. Si por favor, Saraí, lo puedes incluir, te lo agradecería. Am, y ya, si alguno tiene alguna otra pregunta, les dejo unos 10 minuticos ahí con la sesión abierta para que agreguen sus números, si alguno falta por agregar su número. Acá recuerden que acá en esta sesión en línea tengo dos grupos, ¿vale? O sea, los dos grupos son del mismo English Dashboard Level 1, pero son dos grupos diferentes para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, pero igual, o sea, todos los temas, todos los anuncios, todo lo relacionado con el curso es exactamente igual, solo que son dos grupos diferentes. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Am, Creo que no es más lo que tendría que decirles. Si alguno tiene alguna pregunta, pues entonces ahí lo dejo. Si no, entonces eh, en 10 minuticos cierro la sesión. Si alguno... Uy, perdón, creo que cerré. Si alguno se quiere salir, pues está bien. Nos vemos ya entonces, sería la otra semana. Voy a cerrar, pagar aquí la otra semana, el lunes a la misma hora. Y no por el mismo canal, sino por otro canal. Voy a tener aquí la grabación y la otra grabación de esta acá.